Jesús fue, además de un tremendo educador, maestro, pensador, una de las grandes figuras que planteó elementos, preguntas clave a lo largo de la Biblia. Con eso nos deja tiempo para seguir pensando. En Lucas 10:25 aparece la parábola del buen samaritano. Si ustedes, cuando yo pregunto a la gente, a los hermanos, ¿en dónde podemos nosotros fundamentar la base de la filosofía cristiana de la educación? En la Biblia. Yo no puedo resistirme a decir en la parábola del buen samaritano. ¿Me has escuchado bien? La parábola del buen samaritano. La Biblia dice que un maestro, ahí plantea, está el primer punto, maestro hace una pregunta y el maestro pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primer punto elemental de esta parábola. Todo nace de la salvación. Todo nace de la salvación. La pregunta es: ¿cómo me salvo? Por lo tanto, si hablamos de educación, también hablamos de salvación. En realidad esta pregunta se refiere a la salvación. Y la parábola del buen samaritano es la respuesta a la pregunta del maestro. Está preguntando: ¿cómo me salvo? Te voy a responder cómo te salvo. Te voy a contar una parábola que te va a explicar cómo se salva el ser humano. Jesús lo conduce a las Escrituras y el hombre insiste: pero ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Pues que hace esto, que honra a tu padre, a tu madre, que esto y aquello. Ah, sí, eso yo lo he guardado. Y entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? Pregunta. Esta pregunta era un lío en los tiempos de Jesús. Los seres humanos somos expertos en meternos en problemas, queridos hermanos. Y entonces dice el versículo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta parábola no se entiende a la primera lectura. ¿Cuántas veces hay que leerla? 70 veces. El cerebro está frío. Cuando tú lees una vez un texto de la Biblia, el cerebro está frío. Tú tienes que leer y releer y releer para que la santa palabra de Dios adquiera sentido. Esto no es otra cosa que una ilustración de la redención. La Biblia dice que un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y sufrió un asalto. Estaba lleno de rateros en aquel entonces, todavía esa zona de Jerusalén, y dice que descendió porque Jerusalén está en alto. Y cuando venía, ese hombre sufre un asalto. Lo dejan semidesnudo e inconsciente. Y entonces, de acuerdo con Ellen White, eso acababa de ocurrir, había ocurrido, y Jesús está contando esa historia. Abandonado en medio del desierto, el hombre solo tenía un destino: se va a morir. Se va a morir, no hay remedio. Si alguien no hace algo por él, se muere. Y entonces dice la Biblia que para este hombre no había posibilidad de salvación. Está ahí medio muerto en el desierto. ¿Qué va a pasar? Que se muere de sed, se muere a causa de las heridas, de los golpes que le han dado. Pero entonces aparecen 2 figuras religiosas. Aparece un sacerdote
que lo ignora. Ni siquiera lo toca, porque si lo toca se contamina. Y si el sacerdote va hacia Jerusalén, es muy probable que le toque oficiar. Pero si lo toca, ya se contamina, es inmundo hasta la tarde y no lo puede oficiar. Así que dice la palabra de Dios, el sacerdote ni caso le hace. Pero tampoco un levita, que era una especie de diácono, que se encargaba también del mobiliario del templo, igual, si lo toca, pues no pasa nada, no pasa, es decir, no, se contamina y ya no puede oficiar, no puede participar del templo. Así que lo ignora, dice la Biblia. Pero entonces aparece una figura bien interesante de un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran seres despreciados por la sociedad judía. Ustedes recuerdan que por allá en el año 722, bueno, desde antes, desde los tiempos de Salomón, Israel era un solo reino. Pero resulta que el hijito de Salomón, Roboam, metió la pata y se molestó y ofendió a las tribus de Israel. Y 10 tribus le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a seguir contigo, vamos a fundar un reino. Y entonces surgió el reino del norte con la capital en Samaria. Y el reino del sur se quedó con 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, y la capital se quedó en Jerusalén. A partir de entonces hubo 2 reinos durante más o menos 300 años y vinieron los asirios un día hasta Samaria. Hubo reyes de Israel y reyes de Judá, por eso la Biblia los menciona mucho en los libros de Reyes, Crónicas. Y entonces dice la palabra, es que un día llegó Salmanasar, el rey Salmanasar, y destruyó Samaria y llevó a los samaritanos, a los que vivían ahí en Samaria, se los llevó cautivos y trajo gente de otros lugares a vivir a Samaria. Gente extranjera. Y ahí se creó una fusión religiosa. Y desde entonces los del sur, gente de Jerusalén, los judíos que sí quedaron, decían, esos no son judíos. Esa gente que llegó a Samaria ha llenado de todo tipo de prácticas y son despreciables. Y con el paso de los años los despreciaron tremendamente a los samaritanos, por lo menos durante 600 años, 650 años. Cuando llegó Jesús, un samaritano era una figura despreciable. La gente le llamaba perros a los samaritanos. Y dice la Biblia que se acerca el samaritano, venda las heridas, lo lleva a un mesón y lo cuida por un tiempo. Y entonces dice que al día siguiente el samaritano le dice al mesonero, cuídalo, mas todo lo que gastes de más, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. Ahí la parábola toma sentido. A ver, un poco más despacio. ¿Te lo pagaré cuándo? ¿Te lo pagaré cuándo? ¿Te lo pagaré cuándo? Tenemos que regresar a leer la parábola. Algo nos quiere decir el Señor en esta parábola. Cuando regrese, el samaritano va a regresar por el herido. Esta parábola nos está tratando de decir algo el Señor en relación con la historia de la salvación. Tenemos que releer la parábola porque entonces está tratando de explicar la condición humana. La Biblia dice que un hombre fue asaltado en el camino y quedó herido en medio del desierto, condenado a la muerte, como el ser humano. Los seres humanos, esa es exactamente nuestra condición. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Los seres humanos estábamos condenados a morir. No había posibilidad de salvación si alguien no nos rescataba. Nada ha podido salvar al ser humano salvo Jesús. Aparece de pronto Jesucristo.
La comparación de Jesucristo con un samaritano es impresionante, porque la Biblia dice en Isaías 53 que Jesús fue despreciado y desechado, como un samaritano. La gente rechazó a Jesús, la gente se burló de Jesús, despreciado, desechado, rechazado. Pero ese fue el único que se acercó al samaritano. Y mis queridos hermanos, dice la Biblia en Lucas 19:10 que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Escucha esta declaración en la Educación Cristiana, página 65. El gran propósito de toda la educación y disciplina en la vida es volver al hombre a la armonía con Dios y elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su creador. Esto es lo que da sentido a la educación. No nada más en una escuela, en una casa, en un hogar, en una iglesia, porque una iglesia es una escuela. Y mis queridos presentes, dice Ellen White, el propósito de la educación y disciplina de la vida es que ese que estaba tirado, ese moribundo, ese condenado a muerte, ¿qué cosa? Vuelva al estado a reflejar la imagen del Creador. Restablecer la imagen de Dios en el ser humano. Ningún niño viene a este mundo perfecto. Ningún creyente entra perfecto a la iglesia. Ningún estudiante está en una escuela porque es perfecto o porque no necesita nada más. Todos hemos sido rescatados por el samaritano. Y mis queridos presentes, esta pregunta que tengo para ustedes entonces es la siguiente. Dice la Biblia que el samaritano rescata al herido, sana, venda sus heridas y lo lleva a un mesón. La pregunta de esta noche es, ¿qué es el mesón? ¿Qué es el mesón? Jesús salva a un creyente que está mal, que está herido. ¿Y a dónde lo lleva? ¿Qué es el mesón? Es un hospital donde convalecen los pecadores que el Señor ha rescatado. En este caso, el mesón, ¿sabes qué es? ¿Qué cosa es? Un hogar. Amén. El niño que tú tienes, el hijo que tú tienes, no es perfecto. El hijo que tú tienes viene herido, viene lastimado por el pecado. ¿Y sabes quién lo ha llevado? ¿Quién ha decidido que ese hijo va a estar en tu hogar? ¿Quién ha decidido? El buen Jesús. Amén. Lo lleva al mesón, lo lleva al hogar. El hogar es un mesón. Amén. ¿Para qué es el mesón? Para curar las heridas al otro. Pero el mesón no solamente es el hogar. ¿El mesón qué cosa es? Jesús lleva a la gente a la iglesia para que se prepare. Jesús lleva a la gente a la iglesia herida, lastimada. Yo no entiendo a muchos hermanos de la iglesia que no comprenden que la iglesia no es un museo de santos. La gente llega y le dice, no, pastor, es que en la iglesia es que pasan muchas cosas. Oye, hermano, ¿qué querías? Esto no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de pecadores. Ahí todos estamos mal. Tú no vas a esperar ver perfección con un hospital, tampoco en una iglesia. Y ahí todos convalecemos. Él lo lleva a un mesón. La iglesia es un mesón que funciona con una función básica que ahora la vamos a decir. Y el tercer lugar, que es el mesón, ¿qué cosa es? La escuela. La escuela. Si tú quieres que tus hijos crezcan con una línea de valores, tú tienes que combinar las tres grandes influencias del ser humano. El hogar, ¿qué cosa? La iglesia y ¿qué más? La escuela. La escuela.
Pero vamos a preguntarnos, ¿cuál es la orden que le da el samaritano al mesonero? ¿Qué le dijo? Cuídalo. ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué significa eso? Edúcalo. Instrúyelo. Prepáralo. ¿Para qué lo tiene que preparar? ¿Para qué tiene que preparar el mesonero al herido? ¿Qué va a pasar? El samaritano va a regresar. El samaritano va a volver. La función del mesonero es cuidar, educar, instruir y preparar al herido en el conocimiento del samaritano. Imagínate que se levanta al día siguiente el herido y dice, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás en un mesón. Aquí te han traído a alguien, pero ¿quién me ha traído? Solo recuerdo que alguien me golpeó, iba yo de camino, descendía de Jerusalén y alguien me golpeó y no recuerdo más. Pues si no es por el samaritano, tú te mueres. Él te ha traído aquí. ¿Y qué hago aquí? Aquí vamos a esperar al samaritano porque va a volver. ¿Y quién es el samaritano? Yo te voy a explicar quién es. Yo lo conozco. Aquí vas a curarte de tus heridas y yo te enseñaré quién es el samaritano para cuando regrese tú estés listo. Mis queridos hermanos, el hogar, la escuela y la iglesia son un mesón que funcionan para preparar a los seres humanos en el regreso del Señor Jesús. ¿Cuál es la función del hogar? ¿Para qué eres tu padre? ¿Para qué Dios te dio esos hijos que tienes? Tu función es prepararlos para la venida de Cristo. Amén. Los pocos años que van a estar contigo, porque son muy pocos años, tu responsabilidad es preparar a esos niños y a esos jóvenes para cuando regrese Cristo en las nubes de los cielos. Él te va a preguntar, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Te dejé a los niños en el hogar y te dije que iba a regresar y te dije, cuídalo, instrúyelo, prepáralo, fórmalo. No venía bien, venía herido. Ningún hijo es perfecto, lo hemos dicho. Los hijos mienten. No están exentos de errores ni de fallos. Pero precisamente por eso lo dejé en tu casa. Y hermanos, cuando vamos a la iglesia, ¿sabes quién lleva a la gente a la iglesia? ¿Quién la lleva? El Señor Jesús la lleva a las iglesias. Y en la iglesia todos los que somos creyentes debiéramos cuidar en no hacerle daño a la gente que Dios lleva a la iglesia. Amén. Pero a veces en algunas iglesias parece que estamos desesperados por echar a la gente, ¿eh? Por echar a la gente. No puede ser. ¿Qué estamos haciendo? Les voy a contar una historia porque son padres. Ya la he contado en otros lados. Pero ¿cuánto tiempo me queda, pastor? 10 minutos. Válgame la tos. El tesorero dice otra cosa. Yo escuché que el tesorero dijo que 20. Ahí está. Y la de ministerio infantil, oí que hizo otro parpadeazo. Dice que lo que yo quiera. Muchas gracias. Mire, le voy a contar lo que me pasó cuando yo era pastor hace muchos años en una iglesia. Y cada vez que, como se está grabando, mi querida niña, si me estás viendo, sabes que te recuerdo con amor. Yo era pastor en una iglesia cuando un día, ya ve que en la iglesia hay chicas hermosas. Y yo tenía una chica en la iglesia que era bellísima. Era una belleza de señorita, hermosa. Y un día llega la mamá con ella a mi casa. Y no se atrevieron a decirme nada. Dije, queremos hablar con usted, pastor. Iba la muchacha, yo era tan tonto que no me daba cuenta. Yo todavía soy muy tonto en algunas cosas. Pero la chica iba embarazada.
pero hay algunas que no se le nota el chícharo. Así que yo no se le ve por ningún lado, ¿no? Pero la chica iba embarazada, estudiante universitaria. Y entonces resulta que pues de pronto pasaron los meses y la cosa ya se veía más grande, ya dejó de ir a la iglesia. Y yo no me di cuenta, yo predicaba y andaba por acá, andaba por allá. Y un día me dijeron en la junta directiva, pastor, tenemos que decirle algo. ¿Qué ha pasado? Que fulanita ha tenido un bebé. ¿Qué? Que sí, que esta chica ha tenido un bebé. ¿Pero no puede ser? ¿A qué hora me metieron ese gol? Dije yo. Estaba yo acomodando la barrera. ¿Qué pasa? Que no puede ser. ¿En serio? Sí, pastor. Pero yo no me he dado cuenta. Me avergoncé, me sentí muy mal. Y entonces los hermanos, ya ve cómo son algunos, ¿no? Me dijeron, pastor, aquí está la espada, vaya y córtele la cabeza. Queremos que le avise que va a ser dada de baja. Para eso les alcanzó a decir. El primer anciano me acompañó. Y entonces fui yo, toqué la puerta de la casa de la chica y abrió ella. Y cuando abrió, allá atrás se vio la cunita, ya estaba el bebé. Y entonces cuando me vio, puso una cara, yo sé que a mí la cara no me ayuda, pero haga de cuenta que había visto al diablo. Y entonces me ha visto y ha puesto una cara de terror que yo para mis adentros, hasta el día de hoy, digo lo siguiente: cuando un pastor despierta terror en un ser humano, algo no está bien. Algo no está bien. Esa no es mi labor. Yo prefiero no ser pastor si voy a despertar terror. No, prefiero no serlo. Y recuerdo, hasta el día de hoy recuerdo el rostro de esa niña. Y entonces dije, hija, ¿podemos pasar? Y me dice, pase, pastor. Entramos, ahí estaba el bebé, entró el primer anciano. Me dice, queremos hablar contigo. Sí, adelante, pastor. Y entonces me dice, mira, hija, en la iglesia yo vengo a decirte que pues nos da gusto que estés bien. Lo más importante es que tú estés bien. Y nos da gusto que estés bien de salud. No esperábamos que tuvieras un bebé, pero qué bueno que el bebé ha venido bien y con salud. Yo he venido a traerte un mensaje de la iglesia. La iglesia te va a apoyar. El primer anciano me miró con ojos de botón de abrigo, así se me quedó mirando con cara de ¿what? La iglesia te va a apoyar, hijita. El miserable que le hizo el bebé, por supuesto que había huido, se hizo ojo de hormiga y se fue por allá. Estaba solita. ¿Tú sabes lo que es estar sola con un bebé? Cuando estás joven. ¿Tú sabes cuánto cuesta enfrentarse a la vida con un bebé y con una sociedad cruel y brutal? Y yo le dije, hija, la iglesia te va a apoyar. Yo te voy a apoyar. Cuando necesites ir al doctor, yo te voy a llevar. Ese mocoso que tienes ahí gasta pañales que da gusto. Le dije, nosotros te vamos a ayudar con los pañales y con el pediatra. Y la iglesia te va a ayudar. Y la niña estaba que no daba crédito a lo que estaba yo diciendo. Mira, hija, le dije, hay un trámite que se tiene que hacer en la iglesia. Y ese trámite tú lo conoces. ¿Me entiendes? Sí, pastor, yo entiendo perfectamente. Pues eso se va a hacer. Pero no quiere decir que tú ya no vas a ir a la iglesia. Al contrario, yo quiero presentar a ese niño. Y cuando yo lo presente, quiero verte ahí. Y mira, el que se meta con ese bebé, se mete conmigo. Así que cuando estés bien, quiero verte en la iglesia. La familia ya no iba a la iglesia. Tenía mucha vergüenza. Después de eso, la chica regresó a la iglesia. Yo presenté al bebé y le dije a los hermanos, a ver, todos los que están aquí, me oyen bien de una buena vez. El que se meta con este niño, se mete con el pastor. Así que ya saben. Nadie la fastidió. Hicimos el trámite, la dimos de baja. Se cumplió una norma de la iglesia. Y la chica siguió en la iglesia.
después arregló su vida con el Señor. Y un día pasaron los años, yo me fui de ahí y me escribió: pastor, ya terminé mi carrera, me dice. Hijita de mi corazón, me dio tanto gusto. Pasaron los años, dice: pastor, mi hija ya se va a bautizar. Oh, me mandó el video la niña. Han pasado los años y sigue en la iglesia. Amén. ¿Se cumplió la norma? Se cumplió. Pero, mis queridos hermanos, nosotros no estamos para destruir vidas en la iglesia. Amén. Nosotros estamos para salvar. Yo sé que algunos son muy salvajes, a veces, con la gente que se equivoca. Pero yo lo he dicho y lo repito, yo no soy pastor de gente perfecta. Yo soy pastor de gente que se equivoca. Yo soy pastor para gente que yerra. Yo no soy pastor para gente santa. Soy pastor de pecadores. Y nosotros estamos para educar, para corregir, para formar, no para echar a la gente de la iglesia. Cuesta mucho trabajo ganar almas para no cuidarlas, para no cuidar. Cuide a los jóvenes, amén. Cuide a los jóvenes. Ayude, los jóvenes se van a equivocar. No espere que sea perfecto, mejor diga: ¿qué voy a hacer si este se equivoca? ¿Qué voy a hacer? Uno de los muchachos que está en mi iglesia, si me estás viendo, te acordarás de mí. Pequeño. Se apartó de la iglesia. Toda la vida en la iglesia, se apartó de la iglesia. Y un día los papás estaban muy tristes, muy lastimados de que los chicos se habían ido de la iglesia. Un día me invitaron a comer a la iglesia, a su casa, perdón. Yo fui a la casa y ahí estaban los muchachos. Ellos pensaban que yo les iba a condenar y les iba a decir de todo. Reímos, jugamos. Ellos le van a un equipo de fútbol que yo aborrezco. Pero bueno, hicimos bromas, nos abrazamos y yo me fui. No les mencioné absolutamente nada de su situación. Al rato otra vez volví, jugamos, hablamos, reímos. Y a las pocas semanas, ahí estaba en la iglesia otra vez el muchacho. Y otra vez volvieron y siguieron y siguieron. Hoy están firmes en la iglesia. ¿Sabes que a veces nosotros, cuando alguien no está, cuando alguien se va, parece que no nos damos cuenta que nosotros también nos equivocamos? Pero la orden del Señor es que nosotros, la casa, la iglesia, la escuela, es un mesón, es un mesón. Y yo les pregunto a ustedes, cuando vamos a la escuela, yo me he pasado la vida en la escuela, me he pasado la vida, todavía estoy estudiando, ahora mismo estoy estudiando. Ya tengo un doctorado, estoy haciendo un segundo doctorado. Yo no sé a veces ni qué hago ahí. Pero estoy estudiando otro doctorado, uno en el Antiguo Testamento. Y cuando la gente me dice: oye, ¿y tú por qué has ido a la escuela? Y has ido acá, y has ido acullá, y has aprendido idiomas, y has... ¿Para qué? Yo les pregunto a los estudiantes, a los jóvenes: ¿para qué vas a la escuela? Todos debemos de tener, yo escribí un libro sobre esta pregunta. ¿Para qué? De acuerdo con la parábola del buen samaritano, uno se educa para conocer a Dios a través de las ciencias, las artes, la naturaleza, el razonamiento. Yo amo la literatura porque la literatura me conduce a Dios. Las matemáticas me conducen a Dios. Tiene que aparecer en algún momento. El Señor es el dueño de la palabra. Mis queridos presentes, las artes, las ciencias se originan en el Padre Celestial. Todo estudiante debería reconocerlo. Nosotros nos estudiamos para prepararnos para la segunda venida y proclamar su nombre a todo el mundo. Amén. Si no, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué estás estudiando? Nosotros estudiamos de acuerdo con la parábola del buen samaritano
para prepararnos al regreso del samaritano. Ese es el sentido de la educación. Oiga, pero que yo no voy en un colegio adventista, no importa. Donde tú vayas, en el colegio que tú vayas, vamos para eso, para aprender. Nos educamos para aprender. Y mis queridos presentes, eso significa que las escuelas cristianas son espacios para formar líderes. Los jóvenes son un ejército fundamental para sacudir a la sociedad en el mensaje adventista. ¿Para qué sirven las escuelas cristianas? Para formar líderes. Amén. Una escuela adventista donde no se forman líderes no está cumpliendo la misión. Una escuela cristiana donde el objetivo no es enseñar y preparar para el regreso del samaritano no está cumpliendo su misión. Y mis queridos presentes, las palabras finales del samaritano son alucinantes. Le dice, cuídamelo. Y le deja 2 denarios. ¿Sabes cuánto eran 2 denarios? ¿Cuánto eran 2 denarios? El salario, un denario es el salario de un día, contador. ¿Cuánto se gana en Colombia a diario? ¿Cuál es el salario que establece el gobierno diariamente en Colombia? 40, no le escucho nada. $10. $10. Le dejó $20. El samaritano le dejó $20 al mesonero. ¿Para qué te alcanza eso? A nadie le alcanza para educar gente, a nadie. Le dice el samaritano, tú tienes que invertir en este herido. Tú tienes que invertir. Parte de tu vida, parte de tu experiencia es invertir en ese herido. Y yo le digo a todos los papás, mi querido hermano, Dios te ha llamado a invertir en tus hijos. Amén. Oiga, pastor, pero no tengo. Yo no tengo dinero. Yo voy a regresar por él. Y las palabras del samaritano son, y todo lo que gastes en él, ¿qué cosa? ¿Te lo pagaré cuándo? ¿Cómo cuestan los hijos? ¿Cómo cuestan los hijos? Los judíos, cuando nace un niño, meten $10,000 al banco para la educación del niño, para cuando vaya a la universidad. Cuando mis hijas eran pequeñas, cuando nacieron mis hijas, yo abrí una cuenta, un fondo para la universidad. No fueron $10,000, fue mucho menos, pero guardé un dinerito para cuando fueran a la universidad. Hermano, nadie tiene suficiente. $2, $10, $20 no son nada. Este niño me va a costar más. Esta chica me va a costar más. Y luego le gusta lo fino. Todos los que somos padres gastamos en los hijos. Pero dice la palabra de Dios, todo lo que gastes en él te lo pagaré ¿cuándo? Cuando regrese. Amén. Pastor Buitrego, ¿cuesta tener un hijo en el Club de Conquistadores? ¿Cuesta ir al Camporí, pastor? No, que no tengo dinero. Mira lo que dice el Señor. ¿Te lo pagaré cuándo? Cuando regrese. Tener un hijo en una escuela adventista cuesta. No, que no tengo. Nadie tiene suficiente. $20 no alcanza. Te dejaron muy poquito. El Señor quiere que inviertas en los hijos. Amén. En una escuela que le dé valores, como las escuelas adventistas, como la Universidad Adventista de Colombia. Mi querido hermano, las iglesias tienen que invertir en la gente. La mejor inversión de la iglesia es en seres humanos, no son en máquinas. Y la iglesia tiene que invertir en gente. ¿Y sabe cuál es la mejor inversión de una iglesia? Los jóvenes. Amén. Mi querido hermano, si eres anciano de iglesia, tiene que invertir en sus jóvenes. Tiene que invertir en los jóvenes. En la iglesia donde yo estoy, el departamento de jóvenes tiene uno de los rubros más elevados. El año pasado les doblé el presupuesto.
Se lo gastaron todos los condenados. Pero, mi querido presente, hay que invertir en ellos. Hay que invertir en ellos. La iglesia tiene que tener un buen coro, una orquesta. Eso cuesta, esas cosas cuestan. Y hay que invertir en los chicos. La mejor inversión es en ellos. Cuando tú veas un muchacho ahí en la iglesia, mi iglesia da 10 becas a los chicos que quieren estudiar en colegios adventistas. Del presupuesto de la iglesia damos 10 becas anuales. Queremos dar más. Pero tiene que invertir en los jóvenes. Déjeme decirle algo, hermano. Yo soy el resultado de una iglesia que invirtió en un joven. A mí me nombraron anciano de iglesia a los 17 años de edad. Yo soy el resultado de una iglesia que invirtió en un joven. Tiene que invertir en los jóvenes. No, pero es que está muy joven. Nómbralo de anciano. No, pero es que es mujer. Nómbrala de anciano. Con mucho orgullo les digo que en mi iglesia, en mi país, ya estamos ordenando a las ancianas. Y lo digo con mucho orgullo. Mis queridos presentes, tenemos que aprender a invertir. Invertir en la gente joven. Y déjeme decirle algo, mi querido padre, mi querido hermano. Por eso educar es redimir. Nosotros educamos para salvar gente. Por eso dice la palabra de Dios: te pagaré todo lo que hayas invertido en su educación. Todo lo que hayas invertido en su educación. No tengo dinero, pastor. Yo conozco una hermana en Nueva York hace varios años. 3 hijos de ella y se casó con un caballero que tenía otro, 4. Y dijo la hermana: pastor, yo quiero a los 4 en el colegio adventista. ¿Sabes cuánto vale la enseñanza en un colegio en Estados Unidos? $400 al mes. Cada estudiante. Y desde las baratas, $400 al mes del colegio adventista. Eso cuesta en Nueva York, a los que se quejan aquí. Y ellos hispanos, sin papeles. ¿Qué va a hacer, hermana? Pastor, me dice, 4, tengo que mandar 4. Pero yo me puse de rodillas y le pedí a Dios que me ayudara. La hermana hace unos tamales. ¿Entienden los tamales? Sí entendemos que son tamales. La hermana hace tamales de campeonato. Todos los sábados en la noche, cuando termina la iglesia, la hermana sacaba su olla de tamal y los vendía hasta por pedido. Hasta Uber iba por los tamales. Oye, todos los sábados en la noche se le vendía todo el producto. Y de lo que salía al mes tenía lo justo $1,600 para pagar 4 cuotas de estudio. Algunos de nosotros no tenemos fe y se nos cierra el mundo. Creemos, el otro día una hermana me dijo: pastor, ¿cómo voy a mandar yo a mi hijo a Montemorelos a estudiar solamente que venda un riñón? Hermana, guarde su riñón, le dije. Hay muchas maneras de estudiar. Guarde su riñón, déjalo en paz. No fastidie al riñón. Mi querido hermano, educar es redimir. Amén. Cada padre, maestro o dirigente de la iglesia tiene una función educativa. Los pastores que no entendamos que estamos en la iglesia y que la iglesia somos maestros y que la iglesia es una escuela, pues no deberían ser pastores. La iglesia es un centro de enseñanza, de formación, de crecimiento que prepara a la gente para la venida de Jesús. La educación es parte de cada hijo de Dios que se prepara para el reino de los cielos. Todos nos estamos preparando. Y mis queridos creyentes, el Señor bendice a cada instrumento fiel que se pone en sus manos para formar a otra persona. Esta noche yo quiero recordarte que la educación se complementa. Tú tienes a tus hijos en una buena escuela, falta que los lleves a la iglesia.
Y falta que tu hogar sea un sitio sólido de fe y espiritualidad. Amén. Muchos padres me dicen, pues es que yo pago una buena escuela para mis hijos. ¿Y el hogar qué? ¿Qué pasa con el hogar? ¿Hay estudio de la Biblia en el hogar? Si no hay, no estás complementando una buena educación. Y si no lo llevas a la iglesia y no participas de las actividades de la iglesia, no hay complemento. La educación va junta, el hogar, la iglesia y la escuela. Y mi querido hermano, si tú vives en una zona donde no hay colegio adventista, tienes que, como yo así crecí en un lugar donde no había escuela adventista. Pero tienes que preparar a tus hijos para cuando llegue el momento de decir, un día usted se va a ir a la escuela adventista a estudiar la universidad o el bachillerato. Porque para eso Dios le dio esta escuela a este país. Esta noche yo quiero orar. Quiero hacer una oración a los padres. Esta oración, este llamado es para los padres. Quiero saber si hay un padre que quiere comprometerse delante de Dios por la educación de sus hijos. Si hay un padre que le quiere decir al Señor, Señor, ayúdame a cumplir la misión que me has dado. Yo quiero ser un buen mesonero. Venga aquí, voy a orar por usted. Comprométase delante de Dios. Amén. Vengan los padres. Vengan los padres. No venga si no va a hacer compromiso con Dios. Porque es sábado y estamos haciendo un compromiso con Dios. Los padres. Necesitamos recordar que Dios ha puesto a seres imperfectos en nuestras manos. Y que un día nos dijo el Señor, cuídalo, instrúyelo, prepáralo. Y todo lo que gastes de más en él, yo te lo pagaré cuando regrese. Todos los padres sabemos que hemos invertido a veces en los hijos. Y a veces pensamos, los padres que lo hemos hecho erróneamente, no, de ninguna manera. Todo eso que tú has invertido en tus hijos para honra y gloria de Dios, el Señor te lo redituará con muchas bendiciones cuando Él regrese. Hay que seguir invirtiendo en los hijos, mi querido Padre. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos aquí porque te necesitamos. Hemos visto en tu palabra la bendita función de la educación y cómo tú has traído a nuestras vidas a nuestros hijos. Son seres que han venido a este mundo imperfectos. No son seres inerrantes. Se han equivocado muchas veces y los efectos del pecado los han traído lastimados a este mundo. Nosotros, tú nos has encargado cuidarlos. Somos mesoneros cuya función es preparar a nuestros hijos para el regreso de Cristo. Señor, perdónanos porque no hemos cumplido esa función. La vida laboral y las distracciones de este mundo nos han agobiado y nos han ahogado. Ayúdanos, perdónanos. Ayúdanos a dedicarles a nuestros hijos el tiempo necesario, a prepararlos para la venida de Cristo, a hablarles acerca del samaritano, a curar sus heridas y a invertir en ellos, Señor. Nosotros no tenemos dinero, ninguno de nosotros tenemos tanto dinero como el que a veces quisiéramos para invertir en ellos. Pero sabemos que tú eres el dueño de este mundo y que tú obras milagros. Yo te ruego que todos nosotros podamos invertir en nuestros hijos y que tú, además de prosperarnos, nos ayudes a enseñar a nuestros hijos la bendita virtud del trabajo. Señor, bendice a los padres que están aquí. Nosotros no somos perfectos. Somos seres que hemos errado muchas veces. Por eso te rogamos tu ayuda. Todos nosotros nos comprometemos contigo para educar a nuestros hijos. Ayúdanos, enséñanos, Señor,
a cumplir la misión que como buenos mesoneros nos has dado. Te ruego también por los pastores que están aquí, por los ancianos de iglesia que están aquí. Ayúdanos a todos a ser buenos mesoneros con nuestros miembros de iglesia, a prepararlos para la venida de Cristo, Señor. Te ruego por los maestros que están aquí. Si hay algún maestro, te pongo en tus manos, especialmente para que los uses y todos ellos preparen a los estudiantes para el regreso de Cristo. Que tu gracia se quede con todos nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos.